Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Bienvenidos una semana más a Ser Historia. El mundo del arte va a ser el protagonista de este programa especial de verano aquí en Ser Historia. Vamos a hablar de mujeres artistas, de pintores, con una serie de mensajes prácticamente ocultos o con un lenguaje artístico que está escondiendo quizás algunos aspectos de su vida privada, de su vida cotidiana, más oscuros o más desconocidos. Y también vamos a hablar de cómo los retratos a través de la pintura nos pueden hablar un poco de la anatomía, la naturaleza de esas personas que fueron retratadas, bien, quizás teniendo algún tipo de enfermedad o bien quizás manifestando algunos rasgos psicológicos que se pueden interpretar grosso modo a través de los rasgos con los que fueron representados en esos retratos. Una forma absolutamente singular de adentrarnos en el mundo del arte. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, aquí encantado, feliz, como una lombriz, intentando desvelar algunos enigmas históricos. Desde luego, porque el personaje de hoy es un historiador del arte en el siglo XIX, decía que con Caravaggio comenzaba la pintura moderna. Yo no sé si será ese el límite, ¿no? Comienzos del siglo XVII, en pleno barroco, cuando el Renacimiento ya daba esos últimos coletazos. Pero desde luego la figura de Caravaggio no deja indiferente a nadie, no solamente por la magnificencia de su arte, sino también por esa biografía tan convulsa que es la que le acompañó durante toda su existencia. Hombre, tan convulsa, una vida intensa y muy polémica. Yo creo que le daba a la pintura y a las peleas con la misma facilidad. Y efectivamente, prácticamente su biografía, su corta biografía, porque estamos hablando de un personaje que vivió 36 años, pues estaba siempre metido en las dos refriegas, ¿no? En las pinturas, en las grandes obras de arte que él creó, hasta 40 que reconozcamos que tiene, ¿no? Por lo menos su autoría, aunque hay mucha polémica, porque solo firmó una de las obras, todas las demás, pues en fin, siempre ha quedado un poco en la neblina, pero sí que tuvo un estilo muy característico, ese estilo de la Contrarreforma, ese estilo del barroco, ese estilo del tenebrismo, que por una parte no gustó, pero luego sí que empezó a crear toda una escuela de seguidores, porque decían, hombre, pues este hombre es un genio, con mal genio, pero desde luego es para imitarle en la pintura porque, a pesar de que era incomprendido, ¿no?, para muchos de sus coetáneos, es verdad que también se metió en muchos follones, algunos lo consideraban un loco violento, un hombre atormentado, pero también es cierto que fue un pintor revolucionario y que fue un pintor provocador. Entonces, todas esas características en su vida es lo que hizo que tuviera pues una existencia muy agitada, con distintos avatares. De hecho, se le llama Michelangelo Merisi de Caravaggio, pero él no nace en Caravaggio, que es una pequeña localidad que está cerca de Milán, pero él nace en Milán y a partir de ahí, con multitud de episodios que él tiene y sobre todo pues con la característica que avalaba su genio, que empezó a pintar muy pronto, se dio cuenta sus maestros que este chico tenía talento, pero cuando llega a Roma, esto es cuando llegas a la capital, ¿sabes? De un poco donde están todos tus mecenas, en Roma, pues ahí se desquicia, es donde muestra realmente todo su talento, pero donde también se empieza a meter en todo tipo de refriegas, y Roma es donde se le ensalza prácticamente al Olimpo y donde también entra en los más tenebrosos infiernos. Una persona, ¿no?, vinculada a la historia del arte, como digo, que marca un antes y un después, una frase tan manida, pero que yo creo que
en la figura de nuestro artista, de Michelangelo Merisi de Caravaggio, nacido en Milán en 1571 y fallecido en Porto Ercole el 18 de julio de 1610. Pues es todo un referente que merecía un cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 29 de mayo de 1606. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Como no podía ser de otra forma, Jesús, estamos en una pelea, ¿no? Están saltando por aquí los taburetes, las mesas, y a quien vemos ahí con ese bigote y esa perilla que aparece en algunos retratos, intuyo que es Caravaggio. Sí, Caravaggio. Y el que tienes al lado, el que le está dando una paliza de muerte, es Ranuccio Tomasoni, que es el líder de una banda de mafiosos, un proseneta de mucho cuidado. Y fíjate, ya estamos en plena pelea, pero todo empieza de una forma un poco amistosa, ¿no? Estaban jugando un partido de palacorda, que es el deporte precursor al tenis, pero ya se la tenían jurada estos dos. En este momento, por supuesto, estamos en Roma. No sabemos muy bien si es un asunto de honor, porque ambos participan con la misma prostituta. Sabes que utilizó Caravaggio prostitutas para sus cuadros, además para sus cuadros de vírgenes, luego entraremos en detalle. Entonces no sabemos si es un asunto de honor, si es por una mujer, siempre hay alguna mujer en este tipo de reyertas, en esta Italia de principios del siglo XVII, o bien sencillamente por una deuda atrasada. El hecho es que se empiezan a liar a mamporrazos, dejan las raquetas a un lado, y Caravaggio, que ya estaba curtido en estos lances porque ya había hecho otros cuantos desaguisados anteriormente, pues con el cuchillo al final le hiera en la pierna. Ranuccio Tomasoni, que también es un personaje de estos de armas tomar, cae al suelo y no se le ocurre otra cosa a Caravaggio, precisamente por eso parece que todo indica de que va por una cuestión de faldas, le intenta cercenar su pene. No se lo corta del todo, pero sí le cercena una arteria, a causa de la cual hay un derrame de sangre y acaba muriendo a las pocas horas. Claro, esto ya no era una pelea cualquiera, ya no le deja unos cuantos puñetazos y unos cuantos hematomas, sino que realmente ha matado, es verdad que a un pendenciero, a un delincuente. De hecho, Ranuccio Tomasoni ha pasado a la posteridad porque es asesinado por Caravaggio, si no, pues hubiera quedado pues eso, como un proseneta. Pero evidentemente se le persigue, hay una orden de captura para Caravaggio. El Papa Pablo V, que ya había tenido un retrato del propio Caravaggio, se ve obligado a sentenciarlo a muerte y se ve obligado a sentenciarle a decapitación, de tal forma que si alguien le captura, le puede llevar directamente a prisión y allí la sentencia de muerte se ejecutaría de forma inmediata. Es curioso que a partir de esa época, de 1606, los cuadros que él hace de decapitación, y hace varios, entre ellos el de San Juan Bautista, siempre en el personaje decapitado pinta su autorretrato. Es decir, se queda obsesionado con la decapitación, tiene que huir de Roma, se tiene que ir a Nápoles, allí es acogido por la familia Colonna. Constanza Colonna parece que tiene como una especie de amor platónico hacia Caravaggio. Ahí queda protegido, pero en Nápoles solo puede estar un tiempo determinado porque, claro, hay una orden de captura y al final se tiene que ir a Malta y empieza otra temporada bastante curiosa de Caravaggio porque sabes que le nombran caballero de la Orden de Malta, caballero de los hospitalarios, y ni más ni menos que a él, claro. Duró de caballero un año y poco, porque al final acabó con una pelea con otro de los caballeros de la Orden de Malta y le tienen que expulsar de la isla. En fin, iba de reyerta en reyerta, de refriega en refriega, pero es verdad que en cada lugar iba dejando cuadros portentosos, y de hecho en Malta, pues uno de los mejores cuadros dentro de toda la hemeroteca, de todas las obras un poco pictóricas que él hizo, pues desde luego está el San Juan Bautista decapitado, que por cierto hace un autorretrato suyo, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, el caso de Roma, en el caso donde hemos ido con este cronovisor, este mayo de 1606, es donde se produce tal vez el hecho más relevante de la agitada vida de Caravaggio, y es, como tú bien decías al principio, lo que marca ese antes, ese después, porque aunque sigue pintando como Los Ángeles,
los infortunios y, por supuesto, sus demonios propios y sus enemigos le van persiguiendo hasta el fin de sus días. Eso lo escuchábamos un poco, ¿no?, en el corte con el que hemos comenzado el prólogo de nuestro programa de hoy dedicado a Caravaggio, con un fragmento de la película La sombra de Caravaggio del año 2022, ¿no?, en donde se dejaba bien claro que había que separar la obra de la biografía, de la vida, ¿no? Porque si la biografía es muy tortuosa, muy violenta, muy pendenciera, no se puede decir nada, no se puede decir absolutamente nada, ni un pero ni una coma, a la magia, ¿no?, de la obra de Caravaggio. Yo estuve hace unos meses en Florencia, en la Galería de los Uffizi. Hay algunas de las obras más emblemáticas de Caravaggio. En Madrid, en el Museo del Prado, ¿no?, tenemos también un Ecce Homo que lo acaban de sacar a la luz, que ya está en exposición. Lo estuve viendo también hace un par de semanas. Y esa imagen, hablar de Caravaggio es hablar de claroscuros, ¿no? Era un genio de la luz, pero también de las sombras, y eso es lo que marcó la identidad y el lenguaje artístico que luego seguirían, ¿no?, muchos de sus seguidores y alumnos, ¿no?, entre los que estaba, a través de la hija de uno de ellos, de Gentileschi, la hija de Artemisa Gentileschi, a quien tendremos que dedicar un día también un cronovisor, una mujer extraordinaria que replica, ¿no?, en esa primera mitad del siglo XVII muchos de los aspectos de la obra de Caravaggio. Que, por cierto, también sale en la película La sombra de Caravaggio, una película que recomiendo porque la verdad que está muy bien ambientada y cuenta esos últimos años, ¿no?, desde el momento que mata a Tomasoni hasta que es perseguido por su hermano y, bueno, y al final pues acaba malamente, como sabemos que acaba. Pero claro, la característica que tiene Caravaggio, aparte de su vida, que no dejaba indiferente a nadie, es que él empieza pintando pues escenas, vamos a llamarlas profanas, que eran además cuadros muy significativos dentro de un poco de las ciencias ocultas o del mundo del misterio. Él tiene un cuadro que se llama La Buenaventura, en fin, donde una gitana está leyendo la mano a un petimetre y mientras le está leyendo la mano le está robando el anillo. Tiene también un cuadro que es La partida de cartas. Pero luego básicamente se dedica a la pintura religiosa, y se dedica a la pintura religiosa porque, a pesar de la vida que él tiene, poco religiosa, poco católica, poco espiritual, pero sí que tiene mecenas dentro de la curia eclesiástica, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Francesco María del Monte, que es el que la acoge en su palacio, el Palacio Madama, y donde Caravaggio empieza a pintar pues, cuadros religiosos de un alto valor. Pero claro, ¿por qué empieza a tener tanta polémica? Ya no tanto por lo que haga en su vida privada, sino porque para sus cuadros, para sus santos, para sus vírgenes, utiliza modelos de la calle. Modelos que él idealiza, bueno, a veces ni siquiera los idealiza, los pinta tal cual son, ¿no?, pordioseros, con deformaciones físicas, ancianos, mugrientos, feos, sucios. Pinta también a prostitutas, de hecho él tuvo mucha relación con 3 prostitutas que aparecen en muchos de sus cuadros, con Anna Bianchi, con Filippi Melandroni, que era una cortesana, que por cierto su proseneta era el Ranunzio Tomasoni, o con Maddalena Antognetti. Estas eran prostitutas que luego aparecen en sus cuadros, pero claro, que aparezcan en cuadros, como ocurre por ejemplo con la Madonna de los Palafreneros, donde se le encargó un cuadro, también se llama La Virgen con el Niño y Santana. Entonces en este cuadro, si lo viéramos, y además recomiendo un poco a todos nuestros oyentes que visualicen el cuadro de la Madonna de los Palafreneros, porque en principio estaba previsto que se expusiera y se colocara en la iglesia de Santa Ana de los Palafrenieri. Pero ¿qué ocurre? Que duró solo un mes, porque aparece un niño, el niño Jesús, desnudo, pero ya de una cierta edad, entonces ya no se veía con buenos ojos que aparecieran sus partes pudendas al aire, con una edad, en fin, ya bastante adulta, la Virgen con un escote, en fin, bastante provocador. Entonces decían, bueno, pero esto es la Virgen, esto es el niño, ¿qué es este cuadro? Y al final lo quitaron de allí, de la iglesia, y el cardenal Borghese se lo llevó para su galería, porque es lo que hacían los cardenales. Cuando este tipo de cuadros eran polémicos y no los querían exponer en la catedral o en la iglesia, se los quedaban los cardenales en sus propias galerías, porque en el fondo eran auténticas obras de arte a precio de saldo. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar a un buen amigo, Antonio Sánchez Barriga. Él es restaurador y fue el que llevó a cabo la restauración precisamente de un cuadro, San Juan en el desierto, que hace pocos años, hace apenas un par de años, bueno, 2 o 3, ya se ha identificado precisamente como una obra de Caravaggio,
que siempre había estado un poco en la nebulosa, en la duda. Y bueno, ahí tú lo decías, ¿no? Hay una de las características de la obra de Caravaggio es que no solía firmar sus cuadros, ¿no? Lo que dificulta la interpretación. Pero bueno, hay una serie de detalles estéticos que pueden ayudar un poco en ese sentido a interpretarlo y a relacionarlo, ¿no? Y es un poco lo que nos cuenta Antonio Sánchez Barriga. Vamos a escucharlo. Hasta ahora ha habido tantas dudas, siempre se ha puesto Cavarocci, Bartolomeo Cavarocci, y entre paréntesis una interrogación. Esto viene a raíz de la donación que se hizo en 1785 por Antonio Zolio Sáez de Santa María. Era un regalo que quería hacer a la catedral y, como sabes, para hacer un regalo de este tipo tiene que aprobarse a través del Cabildo, que en ese momento pues son 30 y tantas personas que lo miran el cuadro y lo aceptan. Y aceptan dado que el cuadro tiene una alta calidad. Lo colocan en el frontispicio de la Capilla de Santa Lucía. Y este cuadro, cuando lo colocan en un mármol, en un marco de mármol, se encuentran que es más pequeño que el marco. Entonces le añaden una parte baja y lo oscurecen y lo restauran. Pero esa idea que tenía en el siglo XVIII de oscurecer los fondos, y el restaurador llega un momento que lo repinta un poco y está además bastante craquelado, ¿no? Pero incluso así dicen que el cuadro es un cuadro bellísimo, importantísimo. Y yo creo que ahí está por medio el que hace los famosos viajes de España, que es Antonio Ponz. Antonio Ponz es un gran entendido en la materia, que ha vivido 11 años en Italia, en Nápoles. Entonces sabe quién es Caravaggio. O sea, no es tonto y sabe perfectamente diferenciar entre un pintor y otro. ¿Por qué deciden que es Cavarocci? Por las plantas que aparecen en los laterales. Estas plantas se parecen a los bodegones que pinta Cavarocci en España. ¿Qué ha resultado con la analítica? Que los fondos, la tela, el sistema es italiano y está hecho en Italia. O sea, toda la manufactura es italiana. No, puede ser que los trajo enrollados y los trajo de España. Bueno, puede ser, yo tampoco lo he discutido. Pero es que pasa con este cuadro, que está pintada a la prima, significa de un tirón. No ha tardado más de 8 días en pintar esto. Eso no lo hace Cavarocci. Cavarocci va detenidamente, se entretiene en los pliegues. No, pero es que en España pinta diferente que pinta en Italia, porque quiere contentar a los españoles. Yo pienso que es Caravaggio. Buscamos cómo está construido las estructuras de la pintura y paralelamente son iguales que la de Caravaggio, con el vermellón, el blanco de plomo y muy pocos colores. Él lo utiliza, quitando el blanco y negro, que es muy normal, el blanco, la biaca, lo que llamamos nosotros del albayalde o biaca, el negro carbón, que es el que él utiliza, el vermellón, que es el que utiliza, con la laca roja para acabar los bordes, el amarillo, la tierra amarilla, y utiliza solamente 5 colores. Y con 5 colores hace este cuadro. No es maravilloso, yo qué sé. Entonces, cuando se limpia y se elimina, aparece ya la sonrisa alargada de todo el repinte y todo eliminado. Así veían que si era Cavarocci, y eso es como es ahora. ¿Y qué aparece al limpiar? Una flor en el pelo, que está destruida en el siglo XVIII. La misma flor, la rosa, que Caravaggio pinta en el muchacho que muerde el lagarto, que es exactamente el mismo. Jesús, este cuadro de San Juan en el desierto que se puede ver en Toledo, en la catedral, bueno, pues es un referente más, ¿no?, de esa obra anónima de Caravaggio, con temas normalmente muy violentos también, ¿no?, que implicaba también todo aquello relacionado con esa oscuridad, esas sombras que él también le gustaba proyectar en sus cuadros.
bueno, pues hacía, bueno, pues esas decapitaciones, esos cuadros que hoy podríamos entender un poco violentos, ¿no? Para mayores, al menos de 15 o 16 años, ¿no? Sí, porque además no reparaba en detalles, o sea que si había que pintar ahí las venas, las arterias, la sangre saliendo a borbotones, no tenía ningún tipo de problema. De hecho, el único cuadro que firma es una decapitación, que es la decapitación de San Juan Bautista, que se puede ver ahora en el oratorio de San Juan, en La Valeta, en la capital de Malta. Y ya sabes que allí estuvo, pues eso, esos 15 meses más o menos, hasta que le expulsan una vez más, ¿no? Por tener una reyerta con uno de los caballeros de Malta. Pero ahí sí es el cuadro de mayores dimensiones y el único cuadro que está firmado, que además está firmado precisamente donde salen los borbotones de la sangre de la decapitación, que por cierto es su autorretrato, como no podía ser menos. Entonces, bueno, él sí que tuvo verdadera obsesión por reflejar, dentro de las escenas bíblicas, reflejar este tipo de retratos y donde él se sentía identificado, o bien por esta sentencia, ¿no? que él tenía dictada, o sencillamente porque le iba al morbo. Ten en cuenta que si miramos un poco su biografía, prácticamente no hay año en el que no haya tenido algún altercado con rotura de mobiliario, por ejemplo, y de ventanas en las diferentes tabernas que él frecuentaba, insultos, ataques con espadas, en fin, intentó atacar a un notario, daba bastonazos al primero que pillaba, hacía sonetos injuriosos a aquel que iba contra él. Bueno, pues ese tipo de cosas eran habituales. Y es verdad que muchos de sus cuadros tienen que ver con decapitaciones. Ahí tienes, Salomé sostiene la cabeza de Juan el Bautista, pues es suyo, el autorretrato. La decapitación de San Juan Bautista, David con la cabeza de Goliat, Judith decapitando a Holofernes. En fin, tenía una cierta obsesión por este tipo de temáticas y efectivamente sus biógrafos, y uno de los que más le conocía, que era un amigo suyo que se llamaba Floris Claes, él decía, ¿no?, que era una persona muy trabajadora, pero a la vez orgullosa, terca y siempre dispuesta a participar en una discusión o a enfrascarse en una pelea. Era muy difícil llevarse bien con él. O sea que tenía un carácter, tenía un pronto que era mejor que estuvieras bien con él. Por eso fue siempre perseguido y por eso incluso cuando se tiene que ir a Nápoles, una vez que mata a Ranuccio, pues en Nápoles él siempre dormía con la espada y casi con un ojo abierto, ¿no? Porque temía que fuera atacado por el hermano de Ranuccio y por otra serie de delincuentes a los que él había incordiado. La figura de Caravaggio es uno de esos grandes artistas de finales del 16, comienzos del 17, a caballo entre el Renacimiento y sobre todo creando ese nuevo género prácticamente con su paleta de colores tan oscuros y tan brillantes al mismo tiempo, el barroco. A él hemos querido dedicar este cronovisor junto con Jesús Callejo. Como siempre, Jesús, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. De nada, muchísimas gracias a ti y nos vamos con la paleta a otra parte. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. En realidad nuestro cuadro ha estado colgado de las paredes del Prado desde 1819, desde que se abrió el museo. Ha tenido muchas atribuciones y una de ellas era la de copia flamenca, porque ese fondo negro y el barniz amarillento que lo cubría sí que le daban un aspecto nórdico a la obra. La historia más reciente de esta copia de Mona Lisa empieza en 2010, cuando Vincent de Lieven viene al Museo del Prado durante los preparativos para la exposición que estaba montando sobre la Santa Ana del Museo del Louvre. Uno de los problemas que él tenía para la exposición era que la Gioconda original no se puede mover de su sala y la nuestra era de las pocas copias que se conservan sobre tabla del cuadro.
Pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia en la cadena SER, y lo hacemos escuchando un fragmento de un vídeo del Museo del Prado. Ana González es investigadora del gabinete de pintura de este museo, y hablaba de una de las obras maestras que desde hace pocos años entendemos que está ahí, ¿no? Es ese retrato, esa copia de la Gioconda, con algunos trazos, dicen, ¿no?, realizados incluso podría ser por el propio Leonardo. ¿Por qué ponemos este comienzo en este nuevo bloque, como digo, de Ser Historia? Porque ya hablamos en su momento, hace tiempo, sobre esa otra realidad que podemos extraer, ¿no? Esa lectura más allá de lo artístico, una lectura anatómica de los representados, de los retratados en los cuadros. Y por eso hemos vuelto a llamar a nuestro buen amigo Florencio Monge. Florencio, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, muchas gracias, Nacho. Hola a todos y a todos tus oyentes. Florencio Monge es cirujano oral y maxilofacial, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Badajoz, director del Centro Clínico Cicón Monge y presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, Cabeza y Cuello. Así que algo sabe de lo que vamos a hablar. Además, sobre todo, nos visita porque ha reeditado junto con Círculo Rojo, la editorial Círculo Rojo, ese fantástico libro El rostro enfermo, 50 pinturas para comprender las enfermedades de la cara y el cuello. Florencio, tengo que decir que me tuviste que convencer, y al final me convenciste, ¿no?, de que realmente las pinturas y esas representaciones que en ocasiones pensamos que pueden ser idealizadas dan en realidad mucha información sobre las enfermedades y la anatomía de las personas que son representadas, ¿no? Por supuesto, hombre, depende también del tipo de estilo pictórico, pero cuando se trata de realismo, desde el nacimiento, hay magníficos retratos que son prácticamente fotografías, y en virtud de lo que nosotros veamos en algunos de estos retratos, en algunos de estos rostros, podemos inferir, obviamente, lesiones que tienen en la cara, o a veces hay lesiones en la cara que indican algún otro tipo de enfermedades generales. Si a esto se le une, que además puedes estudiar con la gran universalidad ahora que hay del conocimiento, se puede estudiar la biografía del pintor y la biografía del pintado, pues oye, es un elemento más que puede servir como una verdadera historia clínica, utilizar una pintura para llegar a un diagnóstico más o menos correcto acerca del personaje. ¿Y cómo te iniciaste en esta búsqueda en tu trabajo? Imagino que algún día, viendo cuadros, viste paralelos con esas personas que están delante de ti en el quirófano, y empezaste a unir cabos, ¿no? Bueno, empecé hace mucho tiempo porque mi jefe en el Hospital de la Princesa, mi querido profesor Alonso del Hoyo, a veces cuando se suspendían los quirófanos nos mandaba como castigo ir al Museo del Prado. Y ¿como castigo? Al contrario. Sí, él creía como castigo, pero la verdad es que poquito a poco nos fuimos aficionando, y a mí me dijo en una ocasión, mira, a mí siempre me ha gustado la historia. Oye, a ti que te gusta tanto la historia, creo que Goya, aparte de sus pinturas negras y aparte de su expresionismo, tiene que tener algo más. Y me puse a estudiar, junto con mi hermano Isidoro, de alguna manera todos los cuadros de Goya, y de ahí sacamos 25 cuadros con unas deformidades faciales muy bien hechas. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empecé, digamos, después de la publicación de ese libro de Goya y las deformidades faciales, junto con mi hermano Isidoro, pues ya hicimos también este otro libro que de alguna manera universalizar más. Hay cantidad de pinturas colgadas en muchos museos del mundo, donde haciendo una fijación y un estudio de la cara se consigue una gran cantidad de objetivos diagnósticos. Quizás cuando se habla de ese tipo de enfermedades o de deformidades o de elementos llamativos, no hace falta que estén en muchas ocasiones ligados a algo tan tremendo, pensamos en los retratos de los Austrias, ¿no? Con esa quijada, ese rostro tan característico, ¿no?, de los reyes de los siglos XVI y XVII en la monarquía de España. Ellos quizás son el prototipo, ¿no?, a partir del cual también imagino que tú trabajaste hondamente en ello. Son un chollo, los Austrias son un chollo porque por varios motivos, ¿no? Primero, el fundamental, la endogamia. Eran, ya sabes que desde Felipe I hasta Carlos II, con el que acabó esa saga, hubo 11 matrimonios. Esos 11 matrimonios, el 89% eran entre íntimos familiares, de tal manera que el índice de consanguinidad
con el que empezó Felipe, empezó con un índice de consanguinidad de 2 y acabó Carlos II con 24. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las deformidades faciales que ya venían del núcleo en el centro de Europa, con la nariz de los Borgoña, el labio de los Borgoña y todo esto, pues hizo que se fueran incrementando a medida que se iban sucediendo las familias, sobre todo en España. Entonces, desde Carlos V prácticamente no ha habido quien se salvara. Básicamente es un exceso de mandíbula, lo que se conoce como un pronatismo, y un déficit de maxilar superior. El labio superior está un poquito hundido. Si a eso se le añaden determinado tipo de deformidades de la nariz, una nariz con mucha jiba, pues la verdad es que la cara de los Austria, la cara de los Habsburgo es nuestro tesoro en cuanto a investigación de deformidades faciales. Fíjate, estaba observando ahora a David Nieto, nuestro compañero, el técnico, y Ana Caballero. Los dos estaban haciendo gestos con las manos en la cara, ¿no? Para exagerar esos rasgos de los Austrias. En esta reedición, El rostro enfermo, 50 pinturas para comprender las enfermedades de la cara y el cuello, publicado recientemente por Círculo Rojo. El otro día me comentabas que haces especial hincapié, ¿no?, en algunos aspectos que queríamos tomar aquí, porque tienen también incluso su trasfondo mágico, ¿no? Que yo recuerdo, tenía un compañero en el colegio, yo nací en el año 70, que tenía el labio leporino. Hoy creo que se corrige, ¿no?, al poco de nacer por una operación, y no es tan llamativo como hace años, pero claro, en la historia del arte eso ha marcado también huella, ¿no?, en muchas obras. Es muy interesante, Nacho, porque fíjate que nosotros los labios leporinos tenemos hasta 12 labios leporinos, 12 cuadros de labios leporinos. Hoy en día se opera el labio leporino prácticamente al primer mes, con lo cual los resultados del tratamiento son fabulosos. ¿Qué pasa? Que nos vale estos labios leporinos que vemos en distintos cuadros del siglo XV, siglo XVI, para ver cómo evolucionaban los labios leporinos sin ningún tipo de intervención. Es muy curioso, por ejemplo, los retratos de perfil que tiene de algún labio leporino Leonardo da Vinci, y que además ahora está de moda porque está en el castillo de Windsor. Son muchos grabados de labios leporinos que tiene Leonardo da Vinci, con dos particularidades. Una, que no están operados, y otra muy interesante, porque la mayoría llevan el hábito de monje, porque en ese tiempo, siglo XV y siglo XVI, se entendía que no eran dignos de casarse ni tener familia. Por eso hacían su carrera profesional, digamos, dentro del sacerdocio. Y de hecho, vas por alguna catedral alemana y ves obispos y arzobispos que son labios leporinos. Aparte de eso, pues hay otro tipo de leyenda también con el labio leporino. Entonces se creía, al mismo tiempo que ocurría esto con el sacerdocio, se creía que el labio leporino se producía porque la madre andaba cerca de una liebre, por ejemplo en un mercado, o pasaba por encima de un cadáver de una liebre y transmitía ese tipo de características al feto que llevaba dentro. Por eso, en esa época, 15, 16, 17, se prohibió tajantemente el que los mercados estuvieran en el centro de la ciudad, y lo sacaron precisamente fuera. Hay muchas leyendas en torno a la actualidad. En la actualidad, Florencio, a las madres embarazadas se les dice que no coman jamón, que no coman no sé qué, que no sé qué. Sí, bueno. Y en aquella época decían que no te acerques a una liebre. Claro, ¿no? Al mismo tiempo tengo que decir que a las madres embarazadas ya se le hace una ecografía y se ve perfectamente si el paciente es portador de un labio leporino, y ya se empieza incluso a programar cirugías y todo esto. Es muy interesante. Uh-huh. Todas esas leyendas imagino que también marcan un poco el devenir de vuestra investigación, ¿no? Florencio Monge, como autor de este libro, El rostro enfermo. Hay que pensar que en aquella época, ¿no?, estamos hablando grosso modo de los siglos XVI, XVII, en la Edad Media o en el Renacimiento, cualquier persona que tuviera una desigualdad en la anatomía del rostro ya era tomada como alguien distinto, alguien diabólico, alguien extraño, ¿no? Correcto. De hecho, incluso volviendo otra vez al tema del labio leporino, en la cultura sajona el labio leporino se identifica como el demonio. O sea, en algunos grabados, incluso en algunas iglesias, se ve personajes con labio leporino, pero que son prácticamente una representación del diablo o del demonio. En cualquier tipo de caso, en esa época, cualquier tipo de deformidad facial, sobre todo las asimetrías, cualquier tipo de deformidad facial, se entendía que eran personajes que quizá no eran normales, que tenían algún tipo de correlación
con la delincuencia, que tenían algún tipo de correlación con algún tipo de rito satánico, y en ese sentido hay muchísimas leyendas en torno a muchas deformidades, sobre todo las asimetrías y los labios lepoриnos. Hay muchísimas leyendas en torno a cuál era la que se entendía entonces como la etiología, los factores causales o la posible relación con determinado tipo de leyenda o algún tipo de proceso mágico. Uh-huh. Estamos hablando de una sociedad, pues hace prácticamente 500 años, en donde la violencia estaba a la orden del día. Yo no sé incluso si habréis encontrado cuadros de personas que muestran en ese rostro pues señales de violencia, ¿no? De haber participado en una batalla, de claro, pues si tiene una edad una nariz y a otra edad otra nariz, en aquella época no había un Florencio Monge ahí que te corrigiera ahí la cara, ¿no? Imagino que eso también lo habéis encontrado, ¿no? Bueno, de esa época tenemos mucha información, sobre todo de exantelaciones orbitarias, es decir, gente que por un proceso traumático, o sea, una pelea o por una infección, había que quitarle el ojo. Tenemos pues 5 cuadros exactamente, donde además sabemos que ha nacido con ojo y es producto de algún tipo de pelea o algún tipo de infección, porque se ve claramente en el cuadro. Entonces, de esa época, sobre todo, la exalteración orbitaria, la noftalmia, la falta de ojo. Sin embargo, donde ya empieza a verse muchísimas más deformidades faciales postraumáticas es en la época esta de Otto Dix y todos estos autores de prácticamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Aquí sí que tenemos varios cuadros donde se ve básicamente determinado tipo de personajes con determinado tipo de rasgos, pero sobre todo que portaban máscara. En ese tiempo todavía no existían los modernos colgajos para reconstruir que hay ahora, y por eso utilizaban como método de vestimenta facial pues máscaras que se iban cambiando, por ejemplo, de cuadro a cuadro. Uh-huh. Eso son básicamente lo que hemos encontrado. Sí, hemos estado hablando, Florencio Monge, cirujano oral y maxilofacial, de irregularidades, ¿no? en la anatomía de la cara, bien por una deformidad de nacimiento, pero también en el rostro se proyecta un poco el resultado de una enfermedad, ¿no? Sí. Que eso también os permite hacer un diagnóstico de algo que quizás al resto de los mortales nos pasa desapercibido, pero que ante los ojos de un especialista como tú, eres capaz de decir esta persona puede haber tenido esta enfermedad u otra, ¿no? Es muy interesante. Evidentemente todos sabemos que la cara es el reflejo de algún tipo de, por supuesto, del alma, pero también de muchas enfermedades generales. Hay muchas enfermedades metabólicas, endocrinas, que tienen una cara muy, muy particular. Si a todo esto pues añades el estudio del pintado y del pintor, pues tienes mucho más cuadros. Yo, por ejemplo, ahora me viene así a bote pronto Adele Bloch-Bauer, La Mujer Dorada, que de alguna manera es un cuadro maravilloso, donde se ve una señora donde básicamente se ven unas chapetas malares, y donde además de verse unas chapetas malares se ven unos dedos muy largos y muy deformes. Bueno, pues este tipo de deformidad que aparece en la cara, o señal que aparece en la cara, junto con la morfología de los dedos, es muy, muy propio de una enfermedad reumática, o incluso de una afectación cardíaca por una enfermedad reumática. Si a esto se añade pues que el retratado es Adele Bloch-Bauer y que lo pintó Gustav Klimt, te vas a mirar la biografía de Adele Bloch-Bauer y sabemos que murió de forma con mucha fiebre, estuvo mucho tiempo ingresado en muchos sanatorios, fundamentalmente por fiebre y por falta de fuerza, y eso va muy, muy en particular, muy en relación con lo que es una enfermedad que nosotros denominamos enfermedad de tejido conectivo o una enfermedad reumática con una repercusión cardíaca. Hay muchísimos cuadros que, viendo y analizando su cara, se ve su relación con enfermedades renales, enfermedades metabólicas, enfermedades cardíacas, enfermedades osteoarticulares, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y en algunos casos, estaba pensando ahora en la idealización de algunos rostros, ¿esa información se puede perder o incluso a pesar de esa idealización y ese ocultamiento de algunas deformidades, dices, aquí hay algo que no me encaja? Hombre, cuando tú miras los distintos retratos que ha tenido, por ejemplo, Carlos II, el hechizado,
que ha sido el Austria más deforme que hemos tenido, pues te das cuenta que obviamente el que paga es el que manda, ¿no? Y evidentemente, como todos estos cuadros se pagaban a su precio, o bien para regalar, o bien para ponerlo en determinados sitios, no es normal que en algunos cuadros aparezca un rostro de Carlos II un poquito deforme y en otros un poquito más deforme. Siempre la mujer de Carlos II, al revés, no era tan fea, Eugenia no era tan fea, sin embargo, evidentemente no tenía que distanciarse mucho en fealdad de su marido y por eso la tuvieron que pintar muy fea, para que no hubiera mucha diferencia, ¿no? Es curioso, obviamente, cómo cada pintor tiene una percepción y también en algún caso tiende a una idealización y en otros casos incluso a un empeoramiento para que no haya mucha diferencia con su pareja. Uh-huh. Y ya para ir acabando, Florencio Monge, cirujano oral y maxilofacial, autor de este libro El rostro enfermo, 50 pinturas para comprender las enfermedades de la cara y el cuello. El trabajo no solamente se limita en esa formación como cirujano, en la observación de los cuadros, sino, lo decías al principio, ¿no? También en un trabajo de documentación histórica que a veces, leyendo entre líneas, ¿no?, te permite conocer algún detalle que puede pasar desapercibido de otra forma y que enriquece un poco también vuestro diagnóstico y vuestra visión de la persona que aparece retratada, ¿no? Evidentemente, todo el trabajo en el libro consiste primero en localizar los cuadros, que eso, bueno, pues debido a mi profesión, gracias a Dios, y a mi gusto, que me encanta el arte, igual que a toda mi familia, pues hemos visitado cantidad de museos. Pero luego lo más apasionante es leer toda la documentación que hay en torno a los cuadros para sacar una serie de detalles que te ayudan mucho en las posibles causas de determinado tipo de enfermedades. Yo creo que no hay cosa más interesante hoy en día, debido a la gran difusión del conocimiento que hay, en podernos tirar mucho tiempo leyendo mucha información acerca tanto del pintor, del pintado y de la relación que había entre el pintor y el retratado. Uh-huh. Eso es quizás lo más interesante y lo más apasionante, ¿no? Ese trabajo en conjunto. El trabajo de campo, el trabajo de documentación es lo más maravilloso que hay, yo creo que en toda la literatura. Y en el tema de las pasiones nuestras, de la pintura, en relación con nuestro oficio, el mío como cirujano maxilofacial y el de mi hermano Isidoro como historiador, evidentemente la documentación es una maravilla. Tú y yo hemos compartido un viaje a Egipto, ¿no? También, sí. Allí en el mundo egipcio es más difícil ver esos detalles, ¿no? Es más difícil. La falta de identificación, verdaderamente, cuando empieza en el siglo XIV, en el Renacimiento. No hay ningún tipo de arte, me estoy acordando ahora mismo de Mesopotamia, Egipto, donde haya una identificación clara con personajes. Son personajes relativamente anónimos. Fueron, como siempre, los romanos y los griegos en el siglo II a.C. los que empezaron ya con determinado tipo de esculturas, sobre todo, donde claramente había una identificación con un personaje determinado. Quizá aumentaban los atributos para que fueran o pudieran ser emulados. Pues hay jóvenes con una musculatura tremenda que lo hacen más bello, o mujeres que son posiblemente mucho más bellas de lo que eran para la posibilidad de ser emulados. Pero ya hay una caracterización bien clara, y ahí, por ejemplo, los guerreros de Xi'an son 8.000 guerreros, también del siglo II a.C., donde se diferencia perfectamente. A nosotros los asiáticos nos parecen todos iguales, pero cuando se acerca a los 8.000 guerreros son claramente diferentes uno de otro, y son esculturas que se refieren a todos esos personajes que han sido, de alguna manera, llevados a la escultura y que son completamente distintos uno de otro, muy identificados con los personajes originales. Uh-huh. El rostro enfermo, 50 pinturas para comprender las enfermedades de la cara y el cuello, publicado por Círculo Rojo. Es la reedición de este trabajo de nuestro invitado Florencio Monge Gil, cirujano oral y maxilofacial, que nos ha atendido amablemente aquí en Ser Historia. Florencio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchas gracias a ti por tu interés y sobre todo un saludo para todos tus oyentes. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico.
Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Siempre que hablamos de arte y de artistas, y más cuando nos vamos atrás en el tiempo, es muy difícil encontrar mujeres artistas que hayan desempeñado un papel importante en esta faceta de las artes plásticas. No voy a decir porque no las hubiera, sino porque por desgracia el ámbito de la sociedad en el que siempre han desarrollado sus trabajos pues estaba completamente pues lleno y repleto de figuras masculinas, ¿no?, que han sido los protagonistas en ocasiones menos valerosos de este tipo de actos. En esta ocasión queremos acercarnos a un personaje muy desconocido, pero no por ello muy brillante desde el punto de vista artístico, una de las figuras más emblemáticas del barroco, Luisa Roldán, conocida como la Roldana. Andrés Damián, bienvenido a Ser Historia. Hola, un saludo. Andrés Damián es profesor de historia, es cofrade e investigador de todos los entresijos que rodean a las cofradías en Andalucía y muy buen conocedor de la figura de la Roldana. Andrés, para situarla cronológicamente y espacialmente, ¿quién era Luisa Roldán? Luisa Roldán ha sido la más insigne escultora, mujer artista, podemos decir, de todos los tiempos en España. Una mujer que ya en época gozó de un gran prestigio. No obstante, cuando se descubre que ella es la autora del Ecce Homo de la Catedral de Cádiz, ella misma deja un pergamino en la cabeza de esta imagen donde se declara como la insigne y gran artífice de esta gran obra. Ella gozó de mucho prestigio, aunque las penalidades de la época le hicieron pasar mucho, y la figura de la Roldana se ha acrecentado con el paso del tiempo. Una gran representante del barroco en España y sin duda la mejor mujer artista dedicada a las artes plásticas de todos los tiempos ha habido en España. No era muy común, ¿no?, encontrar, como decía yo ahora en la entradilla de esta entrevista, una mujer artista. No, que va, nunca lo ha sido, y menos en su tiempo. Tenemos que tener en cuenta que nace en la segunda mitad del siglo XVII, en 1652, y desarrolla su periplo pues hasta su muerte a inicios del siglo XVIII. Y si hoy día todavía la mujer todavía tiene rémoras, desgraciadamente, para su completa expresión en todos los ámbitos, muchos de ellos ya salvados afortunadamente, volvamos 3 siglos y medio atrás. Nos encontraremos un panorama muy difícil para la mujer, pero sin duda alguna ella, al crecer artística y personalmente en el taller de su padre, el gran Pedro Roldán, pues le valió granjearse el respeto de sus contemporáneos. Como decíamos antes, su vida la ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XVII, falleció en el año 1704 y es un momento de la historia del arte en donde la mayor parte de trabajos tienen una meta muy clara, ¿no?, que es el arte religioso. Ella desde luego destacó sobremanera en este ámbito, ¿no? Sí, sin duda alguna, las consecuencias del Concilio de Trento, que fomentaban la piedad popular a través de las obras artísticas, fundamentalmente religiosas, incide en el contexto artístico histórico en que se desarrolla la obra de la Roldana. Es ahí donde se centra fundamentalmente su producción, una producción que ha traspasado incluso las fronteras de España, porque hay 2 excelentes obras de ella en la Hispanic Society de Nueva York, en el Museo Getty de Los Ángeles, y además de obras repartidas por toda la geografía española. Muchas de ellas se atribuyen a la Roldana sin ninguna base, porque decir en cualquier pueblo o ciudad de España que esto es de la Roldana es un marchamo de calidad. Una etiqueta, desde luego, de calidad, ¿no?, como bien decía. Sí. También conocemos que su vida no fue todo lo fácil o sencilla que pudiera haberse esperado, y bueno, pues algunas de esas turbulencias generadas en muchos casos por malos tratos, ¿no?, por su esposo, han tenido también un reflejo muy marcado en su arte.
Así es, Nacho, efectivamente. Este es un tema todavía en investigación, pero se cree que ella desarrolla e imbuye sus imágenes de ese dolor. Tiene una gran calidad en cuanto a la expresividad de sus obras, pero también, naturalmente, la impronta del barroco. Son unas imágenes impregnadas del misticismo del sur, ¿no?, que ofrece el sur, Sevilla sobre todo. Y aunque ella tuvo 3 etapas claramente diferenciadas, la de aprendizaje en Sevilla, una etapa muy importante de 2-3 años en Cádiz y la final en Madrid, sin duda alguna, a lo largo de todas estas etapas dejó lo que tú has comentado. Hay 2 obras claves, podemos decir, que es San Miguel pisando al diablo, donde se dice que ella representa en el rostro del arcángel de San Miguel su propia cara. Es un rostro muy dulce, aunque cargado de dolor a la vez, y el diablo es el rostro, al parecer, de su marido Luis Antonio Navarro de los Arcos, con el que ella se casa en contra de la opinión de su padre, porque ella tenía mucho mérito, ella tenía una gran calidad, y este era un policromador, un segundón en el taller del padre. Ella no tenía el permiso del padre, pero por algo, realmente una carambola de la época, consigue un permiso para poder casarse con Navarro de los Arcos. Parece que no le dio buena vida, más lo contrario, y él se benefició de estar al lado de una gran mujer y de una gran artista como la Roldana, ¿no? Y sin duda alguna, una de las obras donde se puede ver el dolor y el dramatismo, pero a su vez, decimos, con esa calidad y calidez que el sur le proporciona a su obra, podemos decir que es la Virgen de la Soledad de Puerto Real, ¿no? Es una obra que se encuentra en su documentación en 1688, es una obra del antiguo convento de la Victoria, y todo ese dolor y dramatismo es la única dolorosa documentada de la Roldana, a pesar de las múltiples atribuciones de la Esperanza Macarena, de la Virgen de Regla de Sevilla. La única documentada es la Virgen de la Soledad de Puerto Real, y ahí podemos ver ese dolor de una vida de mujer como la Roldana, que deja patente en esta gran obra religiosa. Imagino que el hallazgo de la Soledad, de la Virgen de la Soledad, permitió también poner las bases, ¿no?, del propio estilo de la Roldana, ¿no? Un poco con lo que decía ahora, ¿no?, que se le han atribuido muchas obras, en definitiva con poca base científica. Efectivamente. El mito que hay en torno a la Roldana en toda España, y más en concreto en Andalucía, y si lo circunscribimos aún más en Andalucía la Baja, Sevilla, Cádiz, es porque incluso en vida se le atribuían obras que no eran de ella, debido a su gran calidad. Y efectivamente, el descubrirse que la Virgen de la Soledad de Puerto Real es obra de la Roldana sirve para que otras grandes obras que antes atribuían a Martínez Montañés, otro grande de la escultura barroca, pues ahora se digan claramente que tienen inspiración de ella, como la Virgen de la Estrella, ¿no? Esa imagen trianera tan afamada que le llaman la Valiente en Sevilla, porque fue una de las pocas, casi la única imagen que procesionó en tiempos convulsos de la República, ¿no?, en Sevilla. Pues la Virgen de la Estrella, tras su restauración por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, parece confirmarse que es obra de la Roldana, y se descartan otras obras, como ya he dicho, como la Esperanza Macarena, ¿no? Andrés Damián, profesor de Historia, cofrade investigador del mundo de las cofradías y un perfecto conocedor de la figura de la Roldana. Muchísimas gracias por habernos redescubierto en estos últimos minutos a una de las artistas, una de las mujeres de la escultura del barroco más importantes. Un auténtico placer, un saludo. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, ayudándole Ana Caballero, que también ha llevado las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento, cultura, música, teatro, cine, un montón de cosas aquí en esta madrugada de la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.